Pasada iniciamos un tema del mes que lo titulamos Mes de Crecimiento con Cristo y hablamos del crecimiento sacerdotal. ¿Mes de crecimiento qué? Mes de crecimiento sacerdotal estamos hablando y hoy vamos a tomar la segunda lección sobre este tema y le invito a que vayamos al libro de Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17, tomamos estos temas, estos textos, son los textos base sobre los cuales estamos hablando este tema del mes, perdónenme la redundancia, ¿sí? Y vamos a manejar en estas próximas 3 domingos precisamente estos dos textos, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 y Efesios capítulo 2, versículo 10. Ojalá usted se los aprenda. Y dice Segunda de Corintios 5:17. Dice Segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Medite esto antes de seguir leyendo la otra parte del texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Angie, te voy a pedir el favor que las personas que están afuera entren. Todos. Vuelvo y lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nos gusta muchísimo pensar en la parte de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pensar en que las fallas nuestras ya no son tenidas en cuenta, sino que son parte del pasado. Dios ya las borró, los pecados nuestros ya hacen parte del pasado, Dios ya los borró y entonces todo es hecho nuevo, un reformateo, ¿sí? Y entonces ya Dios no toma en cuenta esto de lo que hicimos. Pero tenemos que entender que el enfoque, más que esa verdad, es que ahora tenemos que actuar de una manera diferente. Si somos nuevos, no podemos seguir siendo igual. Hace unos días, el pastor Saúl pintó el carro de él. ¿En serio? Tenía unas abolladuras, tenía unas peladuras y quedó diferente. Yo dije, uy, este carro, si yo lo hubiera visto, porque cuando lo veía, voy a decir algo, pero no para criticar, sino para enseñar. Y sé que el pastor Saúl a mí me perdona, pero cuando lo veía, el capó tenía una mancha así grande, ¿sí? Y yo lo veía desde lejos y decía, allá viene el pastor Saúl. ¿Sí? Lo identificaba, ¿por qué? Por esas cosas que tenía, esas manchas. Pero cuando lo pintó y todo pasó y yo miré ese carro y dije, ay, pintó el carro. ¿O cambió de carro? Ya es nuevo, ya no lo puedo identificar por las cosas que antes lo identificaba, ¿no? Porque cuando algo es nuevo, es nuevo. Y esto habla de nuevas maneras que de ser y también nuevas maneras en que nos identifiquen. Amén. Y dice, todas las cosas son nuevas, hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo? Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10
También es otro texto base y no quería como extenderme en ellos porque los vimos la semana pasada, pero nos afirma lo que acabamos de ver en Corintios y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, el Padre, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, pero ahora somos creados a través de Cristo para buenas obras. Es verdad, las obras no nos salvan, pero las obras nuestras muestran el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, ¿para qué? Para que anduviésemos en buenas obras. ¿Sí? Cuando leo estos textos y hablando la semana anterior decía, ¿quiénes somos realmente cuando somos llamados por Dios para ser parte de su reino? ¿Quiénes somos realmente? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Quién es usted realmente? Porque ya no podemos seguir calificándonos como lo que éramos antes, ni viviendo de la misma manera que éramos antes. Pero ahora, ¿qué es lo que el Señor nos ha hecho y quiénes somos? ¿Sí? Para ser parte de su reino. ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en usted y en quién le ha convertido? Escúcheme bien. Vuelvo y lo repito, y estas pausas son importantes para que usted use ese tiempo y lo analice. ¿En quién le ha convertido Dios? Está bien, en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero ¿en qué o en quién le convirtió Dios? ¿Usted ha analizado eso? Porque de acuerdo, miramos esto, que de acuerdo a lo que nosotros tengamos claro de quiénes somos, también tendremos claro cómo vivir, en qué enfocarnos y cuáles son las prioridades. Vuelvo y lo repito. Cuando tenemos claro en quiénes somos, también clarificamos cómo debemos vivir, en qué debemos enfocarnos y cuáles son las prioridades de nuestras vidas. Ténganlo en cuenta. Yo voy a comentar algo muy personal. Para muchos de acá saben que mi profesión de profesional, no de fe, es constructor. Yo soy constructor. Y hace unos días tenía que firmar unos papeles con unas personas que trabajan con finca raíz y yo me fui para la obra y me puse las botas pantaneras, estábamos haciendo plancha, estaban todas llenas de concreto, pero a la vez tenía que ir a la notaría a firmar una escritura. Esto es real. Y entonces yo llegué, me eché agua en las botas pantaneras allí, me subí al carro y me vine para la notaría y me encontré con las personas que me tenían que encontrar y ellos saben quién soy yo. Entonces me dijeron, uy, don Miguel, ¿está en obra? Le dije, sí, estoy en obra, estamos echando plancha allá y venga, firmamos rápido. Y la notaría conoce quién soy yo también en lo que trabajo. Y entonces, uy, don Miguel, está ahí con las pantaneras. ¿Sí? Pero exactamente 3 días después se casó una pareja de acá, Jonathan y Catalina. Y cuando fui a acompañarlos, ya no fue allá el constructor. Imagínense yo llegar al matrimonio de ellos con unas botas pantaneras. ¿Están entendiendo esto? Y entonces seguía en obra, pero me tocó venir corriendo a la casa, Dios sabe, y ponerme una ropa digna de quién? Del pastor.
para llegar allá, y cuando llegamos, alcanzamos a llegar un poco tardecito, ¿cierto? Y pastor, ya está todo listo, y allá ya estaban adentro, entramos, saludamos, pero zapatos bien con la percha. Porque llegó el ¿qué? El pastor. Mismo lugar, mismos conocidos de la notaría, pero inmediatamente siga a don Miguel, porque ellos también saben que soy pastor. ¿Están entendiendo esto? Cuando entendemos el lugar, la posición que hemos sido llamados, lo que somos, entonces asimismo entendemos prioridades, nos enfocamos en lo que debemos hacer y vivimos de la manera correcta, adecuada. Y quiero decirle algo, mi hermano querido, cuando Dios lo llamó a usted, dice el Señor que le cambió. Pero no solamente nos dejó allí, sino que además de esto, miramos hace 8 días que el Señor le llamó su hijo. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe vestir? No vamos a hablar de vestimentas o características de moda o esto o aquello, sino cómo debe vestir un hijo de Dios. Sabe que el vestuario, hay iglesias que pelean por faldas, por pantalones, están en esto, y sabe que no debería ser así. Creo que usted se puede mirar ahora, en este momento, en el espejo de su vida, cómo está vestido, y puede decir si es un hijo de Dios y ha entendido que usted es un hijo de Dios. O si es una hija de Dios. Porque a veces estamos peleando y el problema no es la moda, el asunto no es lo que la sociedad esté contagiando, sino que el asunto es entender quiénes somos. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe hablar? ¿Cómo se debe comportar un hijo de Dios? Pero este mes no estamos hablando sobre este punto. Lo hemos hablado, sino que vimos la segunda parte la semana pasada en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y nos vamos a enfocar allí. Y dice, mas vosotros sois. ¿Qué? ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio. Por eso es bueno traer la Biblia, ¿verdad? La propia. La tecnología falla. Pero lo leo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando habla dice que somos real sacerdocio. Dígale al que está al lado, usted es un sacerdote de Dios. ¿Es un qué? Sacerdote. ¿Sí? O sea, es una persona escogida por Dios para que se vea como un sacerdote de Dios. Para que hoy vele como sacerdote de Dios por las cosas del reino de Dios. Dice pueblo adquirido al final, dice pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de ¿quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayer estuvimos visitando una familia en Suezca, están viviendo en Suezca. Son hijos de esta casa. Les enseñé el evangelio, los discipulé, los bauticé, los casé y espero presentar sus hijos también, si Dios se los da. Amén. Y hemos hecho todo este proceso y ahora están lejos, 1.5 horas de acá.
Y hablábamos y decían, pastor, extrañamos la iglesia y hemos ido a varias congregaciones aquí, pero no nos encontramos tanta cosa. Hemos visto esto, esto y aquello. Y entonces les dije, pues de pronto el Señor los trajo a ustedes acá, porque no hay en este lugar una iglesia de sana doctrina. ¿Y por qué no pensar que ustedes son llamados sacerdotes, real sacerdocio, para anunciar y comiencen por este lugar donde está a anunciar las virtudes de aquel que los llamó, a compartir lo que el Señor ha hecho con ustedes, a compartir con su familia, a compartir con sus amigos? ¿Qué tal si esta sala la convertimos en un lugar de salvación y un propósito de iglesia aquí en Suezca? Quedaron pensando. Y es que tenemos que entender que donde vamos somos los responsables de la santidad y de la vida espiritual de la gente donde vamos. Note que dice, para que tú seas esa nación santa, dice el texto, pero también para que anuncies a otros las cosas de Dios. ¿Lo están entendiendo? Escúcheme bien, ese es usted. Esa es su responsabilidad. Mire al que está a su lado, porque a veces este ejercicio hace bueno. Mire al que está a su lado y dígale, usted, esa es su responsabilidad. Hay algunos que son tan serios, no miran a nadie. Son tímidos. Entonces, míreme, esa es su responsabilidad. Estuvimos viendo que somos llamados, los sacerdotes eran llamados a vivir en santidad primero como parte de ellos. Y miramos, no voy a repetir lo que vimos hace 8 días, pero era llamados a vivir en santidad primero, segundo a ministrar la fe de otros y tercero a mantener el fuego de Dios para que todos vinieran allí y mantener encendida la llama de Dios. Escuche, mantener encendida la llama de Dios. Era algo personal. Los sacerdotes tenían que vivir en santidad cada día, lavarse las manos. Era un poco de rituales que hoy no se practican, pero que todas apuntan a una vida de santidad. ¿De acuerdo? El vestuario del sacerdote era un vestuario impecable. El hablar del sacerdote, inclusive el perfume del sacerdote, ¿sí? Perfumaba todo lugar. Todo esto apunta, cuando usted llega con la actitud de un buen cristiano, con el amor del buen cristiano, usted perfuma todo un lugar. ¿Ha visto personas que cuando llegan contaminan el lugar? ¿Conoce personas que cuando llegan dañan el ambiente? Yo sí, pero conoce esas personas llenas de Dios, con el amor de Cristo, con ese carácter de Cristo, con esa alegría de Cristo, que llega y cuando llega hace sentir todo tan chévere, ¿cierto? Y ese es el llamado del sacerdote, usted como sacerdote, a perfumar el lugar, cambiar el asunto, ¿sí? Dar una nueva perspectiva del momento, cambiar el estado del lugar. Con su manera de vivir, con su vestimenta. Cuando habla de vestimenta no está hablando solamente de la ropa, sino que dice que sea con el ornato afable de un hombre y de una mujer de Dios. Amén. Y es importante que revisemos. Quiero decirle a mi hermano querido que esto es importante entenderlo. Usted, si era el más gamín del barrio, ya no lo puede seguir siendo. Si era el problemático de la vereda, de la familia, ya ahora es pueblo adquirido por Dios, hecho nueva criatura, para que ande ¿en qué? En buenas obras, y además para que sea ejemplo de espiritualidad, ejemplo delante de los demás, y para que anuncie las cosas de Dios. ¿Sabe? El Señor nos puso para esto, a mantener el fuego de Dios. Algo que me enseñaron mucho mis padres fue eso. Cada vez que vamos allá,
Él dice, venga y oramos. Sí. Y cuando mi papá se le olvida, mi mamá dice, no oramos. Así dice. Sí. Mm. Y pasó todo el día y no oramos, ¿no? Mi papá, oiga, verdad, venga, oremos. Cuando nos vamos a ir regularmente, ya uno echa las maletas, está corriendo y ahí dice, no, pero venga, oremos. Regularmente el 99.9% de las veces que hablamos de temas de Dios. Él los toca o yo los toco y nos animamos porque esa es la labor del sacerdote. No es solamente en la iglesia, sino que es una vida. El Señor lo escogió y usted y yo somos responsables de esto. No se reúna en un cumpleaños con su familia sin decir, Señor, gracias por la vida de quien está cumpliendo años. Nos permite y elevamos una oración por quien está cumpliendo años. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esto hace que nosotros, como escogido de Dios, real sacerdocio, mantengamos, como en el libro de Levítico, la llama encendida del evangelio, de la vida espiritual, para que otros sean alumbrados a través de esto que nosotros irradiamos. ¿Se ha considerado usted un sacerdote responsable del Señor? ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos esto, entonces no tenemos dentro de nosotros la excusa de decir, yo por allá a la iglesia no vuelvo porque he estado muy desanimado. ¿Cierto? Sino que cada vez cuidamos, buscamos y velamos por nuestra vida espiritual, por nuestra santidad y estamos enfocados en servir al Señor. Escúcheme esto, usted es un siervo de Dios. Vuelvo y lo repito para que usted dé un amén, porque este ejercicio es bueno. Usted es un sacerdote de Dios. Usted está llamado a cumplir la función sacerdotal. Es verdad. La palabra del Señor dice que los sacerdotes en función como Aarón, en la línea de Aarón, ya no existe el ministerio sacerdotal de esa manera. ¿Sí? Que es Cristo el sacerdote eterno inmutable, dice la palabra, y eso es verdad. Pero el sacerdote eterno e inmutable nos ha asignado la tarea para que nosotros hagamos esa función delante de la gente y llevemos a estas personas al gran sumo sacerdote, a Jesús. No nos olvidemos nunca de que ese es nuestro llamado, quiénes somos. Ahora, haga un pequeño ejercicio mental. Entendiendo esto hoy, ¿cómo actuó esta semana en todo? En el trabajo, con sus amigos, con su familia, en sus planes, en su soledad, ¿sí? ¿Cómo actuó como un sacerdote de Dios? Qué bueno hacer ese ejercicio. Ahora, entendiendo esto en este momento, de acuerdo a lo que tiene previsto para esta semana comenzar a hacer, en su agenda, los lugares que piensa frecuentar, lo que piensa hacer, en donde piensa ir, las cosas, ¿cómo le va a demandar, entendiendo esto, que usted no solamente es Miguel allí, ¿sí? Sino que es un sacerdote del Dios Altísimo, en función en donde vaya, cómo va a tener que vestirse, cómo va a tener que hablar y cómo va a tener que actuar en su diario vivir. ¿Sabe? Quiero decirle algo, en estos días, más que nunca, he tenido preguntas como las siguientes. He hablado con personas intelectuales y me han dicho lo siguiente: la Biblia se interpreta de muchas maneras. Las cosas de Dios usted las puede mirar de muchas maneras
y las puede interpretar. Por lo tanto, mire, hay tantos pastores y yo he visto que este pastor interpreta la Biblia de esta forma, de esta forma, de otra, y cada uno interpreta de una manera. Por lo tanto, la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. ¿Cómo sabe usted que lo que usted está interpretando es lo correcto? ¿Qué respuesta daría usted? Y yo le hablé de dos palabras y quiero mirarlos y espero que las podamos proyectar. Quiero que usted las mire. Que la primera es la objetividad. Diga conmigo, objetividad. Dice, es la cualidad de percibir, describir o evaluar la realidad tal como es de forma imparcial, sin dejarse influir por sentimientos, intereses, prejuicios o creencias personales. Diga conmigo, objetividad. Quiere decir que es percibir, evaluar la realidad de la palabra tal y como es, dejando de un lado nuestros sentimientos, intereses, perjuicios y creencias personales. ¿De acuerdo? Y este es el llamado del Señor. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios, siervos de Dios objetivos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Objetivos. Hay otra palabra que se llama la subjetividad. Oiga, ¿qué es la subjetividad? Y dice que la subjetividad se apoya en el punto de vista, las emociones, las experiencias y los deseos de el individuo. ¿Puede notar la diferencia? ¿Sabe? La palabra del Señor es una sola. Y la palabra del Señor se interpreta o se entiende, no se interpreta, se entiende de una manera. Dice la palabra de Dios que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿En dónde? A través de la palabra. El Señor dice, sean edificados a través de mi palabra. No hay dos puntos de vista equivocados o diferentes que contrarien en lo mismo y ambos sean correctos. Error. ¿Qué está pasando con el Evangelio hoy? ¿Qué está pasando con el sacerdocio de Cristo, con los llamados de Cristo? Que algunos están diciendo, sí, pero eso es relativo. ¿Ha escuchado personas decir eso de que es relativo? De mirar la palabra y de mirar lo que la palabra del Señor dice y decir es relativo. ¿Sabe por qué? Porque no son objetivos en lo que dice el Señor. Hay muchos pastores, por ejemplo, que hoy en día predican cosas, pero no son objetivos con lo que dice el Señor, sino subjetivos de acuerdo a sus propios intereses. Y tuercen la palabra. Hay algo que me gusta mucho hacer acá, es decir, lean, ¿qué entienden? ¿Cuántas veces hemos hecho ejercicio? Muchas veces. Porque no tengo temor de que usted lea la palabra y entienda antes de hablar lo que tenemos como tema, porque estoy seguro que si usted la lee con objetividad, con el corazón de Dios, con el propósito de Dios, siempre va a encontrar el mismo mensaje. El ilustre, el analfabeta, el nuevo y el viejo. Todos cuando leen el texto, cuando miran de qué viene hablando, cuando entienden el corazón del Señor, cuando han visto el corazón del Señor y lo miran desde la santidad, ¿sabe? Van a entender la palabra del Señor realmente lo que dice. Pero muchos cristianos hoy están viviendo el Evangelio de manera subjetiva, anteponen allí
sus creencias, sus pensamientos, sus experiencias. Ponga la palabra subjetiva, por favor, nuevamente. Dice, se apoya en el punto de vista, en su punto de vista, en las emociones, en sus experiencias y peor aún, en sus deseos. ¿Ha notado que hay iglesias donde van y cogen la Biblia y la llevan todo a plata? Y mire los deseos de ellos. Y cuando miramos, pero qué dice atrás, qué dice adelante, nos damos cuenta que no está conforme a la palabra del Señor. Y nosotros somos llamados a ser sacerdotes y siervos de Dios objetivos. ¿Cuál es el objeto del cristiano? ¿Cuál debe ser el objeto del cristiano? Diga conmigo, la voluntad de Dios. No mi propia voluntad. ¿De acuerdo? No podemos interpretar la palabra de Dios a causa o a través de nuestras experiencias o lo que más deseamos o lo que más nos gusta. No podemos, porque entonces no estaremos ejerciendo bien nuestro llamado. Es importante. Dice la palabra del Señor que cuando Él nos llamó nos hizo real sacerdocio. Real sacerdocio. Ahora, hay una gran diferencia porque no es gratis la palabra subjetividad u objetividad. Objetividad quiere decir que usted interpreta la palabra desde Dios. Vive el evangelio ¿desde dónde? Desde Dios. Entiende su llamado desde la voluntad de Dios. ¿Desde quién? ¿Desde la voluntad de quién? De Dios. O sea, es de Dios hacia usted, hacia mí. De Dios hacia mí, es la voluntad de Dios. Yo miro, no busco mi mente y mi corazón, sino que busco la mente, el corazón, el deseo, la santidad, el propósito de Dios. Y entonces digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero la subjetividad se mira interno como sujeto importante. ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero yo? Y entonces por eso encontramos personas diciendo, sí, pero no, a mí me parece y la verdad yo siento. Y hay muchas personas diciendo, no he sentido orar. ¿Escucha a alguien por ahí decir que eso? No he vuelto a la iglesia porque no he sentido ir. Cuando el evangelio se vive desde la manera subjetiva, siempre vamos a decir, no me queda tiempo. Estoy comprometido, se me presentó una oportunidad y ya no puedo ejercer, ya no puedo ir a la iglesia porque se me presentó una oportunidad. Dios sabe, muchas veces se usa eso. Por eso el apóstol Pablo lo habla y dice, ¿ya no vivo? O sea, este sujeto no es el más importante. El más importante es Cristo. Todo lo que yo hago no lo hago como a mí me parece, sino que lo hago con la fe de Cristo Jesús. Ahora, esto es importante. Cuando el Señor nos llamó, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para quién? Reyes y sacerdotes ¿para quién? Para Dios. Escúcheme esto. Yo no soy pastor ni sacerdote para ustedes. Suena como raro, ¿no? Pero ¿cómo así? Si fue es el pastor para nosotros. No, yo soy pastor para Dios. Por eso esta iglesia no está llena de muchas multitudes de gente. Porque muchos se han enojado conmigo. Cuando he hablado cosas que Dios dice en su palabra y que Dios me manda a hacer y las tengo que hacer y muchos se molestan y salen y se van porque soy llamado para ser pastor para Dios. Usted es llamado para ser sacerdote o a ser sacerdote ¿para quién? Para Dios. Nosotros no podemos estar viviendo agradables a la gente. No podemos estar llevándole la idea a las personas, por más que nos agraden ellos. Pero dice la palabra del Señor
que nos hagamos nosotros delante de ellos abominables. El apóstol Pablo lo dice, en alguna parte dice en 2 Corintios, creo que capítulo 9, 6, dice: nos hemos hecho abominables, nos hemos hecho indeseables, nos han insultado, y todo por amor a ustedes, por llevarle la palabra. Escúcheme bien. Usted viste para Dios, habla para Dios, predica para Dios, aconseja ¿para quién? Para Dios. Entonces, cuando usted hace todo esto para Dios, el objetivo es Dios, y tiene que dejar de un lado aún sus propios intereses, por más que le gusten, sus propios gustos, por más que le gusten. Esa es la vida de un sacerdote de Dios. Usted puede venir aquí y decir: pastor, pero es que lo que pasa es que es culpa. Alguien me decía en estos días, cuando dije lo siguiente: si usted, hermano, usted ya en repetidas ocasiones vive en fornicación, usted es un fornicario. Delante de mi esposa se lo dije: usted es un fornicario y usted necesita arrepentirse. Ya lleva muchos años y cambia de novia y vuelve y consigue mujer. Ya ha embarazado 2 mujeres y sigue diciendo y va a la iglesia. Yo le aconsejo a ser un hombre de Dios. ¿Sabe qué pasó, mi hermano amado? No volvió. No volvió. Y hasta el día de hoy digo: Señor, oro por ellos, Padre, hazlos entrar en razón, pero que el día que tú me llames a cuenta, Señor, yo me presente delante de ti y tú no me juzgues por callar y por ser un sacerdote para la gente y tener personas de acuerdo a su manera de ser y de vivir y decir: todos estamos bien aquí, levantemos la mano, ofrenda, y el día que el Señor venga nos quedamos todos. ¿Cómo me gustaría a mí? Y lo voy a decir sinceramente. ¿Cómo me gustaría a mí que esta iglesia fuera de miles de personas? Pero no quiero miles de personas si no están buscando de la presencia del Señor y viviendo para Dios. Esta semana hablaba con alguien después del culto y nos quedamos con varias personas aquí. ¿Hasta qué horas eran? Como hasta las 10, ¿cierto? Bueno, para alguien de los que se quedó dijo, y me dijo, una de ellos me dijo: pastor, yo creo que la iglesia va a crecer mucho. Y yo le dije: no creo. Ay, yo sí creo, pastor. Yo, imagínate el pastor diciendo: no creo. Quiero decirle, mi hermano amado, que la palabra del Señor dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos quieren entrar por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Estoy seguro, y les voy a decir algo sin jactancia, que la capacidad que Dios me ha dado de hablar, de llevar y de decir cosas es muy grande, muy grande. Pero no tendría yo la capacidad y la oportunidad de mirar hacia el cielo predicando lo que no glorifique al Señor. ¿Me entienden? Y esto es importante que usted lo tenga también en mente. No predicamos para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Nunca, y le he dicho a los pastores que están aquí, nunca se detengan en decir lo que el Señor les autoriza. Se lo he dicho a los nuevos proyectos de pastores que ya son pastores, que están pastoreando la juventud: prediquen sin temor. Un día el Señor predicó, dio una predicación, y ¿sabe qué dice la palabra? Muchos
de sus discípulos se fueron, todos sus discípulos. El Señor no solamente tenía 12, sino que tenía centenares de discípulos que le seguían y estaban allí. Cuando el Señor predica, da esa palabra y ¿sabe qué? Dice, muchos de ellos dijeron, no estamos de acuerdo con esa palabra. En esa palabra sí se peló Jesús. Y dice, dejaron de seguirlo, abandonaron al Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor con los 12 que quedaron? Se voltea y no les dice, ay no, venga, yo les explico para que no se vayan ustedes. ¿Cierto que no? ¿Sabe qué les dijo el Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque esa es la palabra. Pero había un remanente que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y ese es el remanente que yo quiero seguir ministrando, porque esa es la iglesia. Esta iglesia es para Dios y no para el gusto de la sociedad. La palabra del Señor dice, porque se amontonarán personas con muchos deseos de oír cosas, con deseos, y se entregarán a las fábulas. Por eso se llena tanto la iglesia cuando le dicen, pasen acá, que el Señor me dio una palabra, que este año vas a tener $1.000.000 y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Y hoy el Señor me dio la unción ¿cómo es? De ungir en riqueza, y el portal de la riqueza, y el portal de las multitudes, y el portal de tal cosa. Y pasa la gente porque están entregados a las fábulas. Pero ¿sabe? Donde están la palabra del Señor que llama al orden, a la santidad, al compromiso y al servicio de Dios, y a decir, como dijo el apóstol Pablo, yo también me gastaré por amor a ustedes, así sea que amándolos más, yo sea amado menos. Un día oraba al Señor y lloraba, y no quiero llorar acá, hoy, pero lloraba al Señor diciendo, Señor, ¿por qué tengo yo que aguantarme esa persona? Y lo miré desde este punto de vista y espero en el Señor que ustedes me entiendan. No tiene el estudio que tengo yo, no tiene la cortesía que tengo yo, no tiene la economía que tengo yo, no tiene la educación. ¿Y por qué tengo yo que llamarlo para orar por él y para decirle cosas cuando habla mal de mí? ¿Entiende eso? Y entonces el Señor me hacía entender que soy llamado para ser siervo ¿de quién? Del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Usted es llamado para servir al Señor. Mi hermano amado, sus emociones, sus puntos de vista, sus experiencias, ¿están conmigo? Sus deseos no pueden llevarlo a usted a ser el punto de vista como quiere agradar a Dios. Hacia Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Aleluya. Por favor, léalo. Léalo con, ¿cómo? ¿Con qué? Dígale al del lado, léalo con objetividad. ¿De acuerdo? ¿Con qué? Objetividad. O sea, no lo lea para otro, léalo para usted. Léalo desde el corazón del Señor para su vida. Y dice, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Diga conmigo, todo. Si su pensamiento no concuerda con el de Dios, no saque excusas.
Si su decisión no concuerda con la de Dios, no saque excusas. ¿Sabe qué es lo peor que Satanás ha inventado, el arma más grande para dañar el evangelio? El relativismo. ¿Sí? Depende. ¿Sí? Depende. Las cosas las miran, pero depende. Escuche, si su argumento se está levantando contra la voluntad de Dios, llévelo cautivo. Ay, pero es que a mí me gusta así. Pero es que así me criaron desde chiquito. No sé de qué estoy hablando, de todo. ¿Sí? ¿Lo has visto? Ay, pero ese fue el gusto que me generó mi papá, mi mamá. Y yo pues ya me acostumbré. Y Dios sabe que yo lo amo a Él, pero eso sí, yo he cambiado todo lo demás, pero esto, Dios tendrá que perdonármelo. Tendrá. ¿Conoce alguno que ha hablado de esa manera? Yo pienso, usted, escúcheme bien, no puede interpretar y obedecer la voluntad de Dios diciendo yo pienso. A mí me parece. Yo creo. ¿Sí? Si dice de esa manera, está equivocado. Porque lo que tenemos que decir es, Dios dice, Él manda. Esto es lo que dice la palabra. He visto por encima de mi voluntad. Me gustaría hacer esto, pero Dios dice que es así. Y esa es la manera de vivir y ejercer el sacerdocio para el cual el Señor nos ha llamado. Escuche bien, somos llamados a ministrar desde Dios hacia nosotros, no desde nosotros hacia Dios. Escuche esto, ¿Dios hacia quién? Eso es ser objetivo. Subjetivo es desde mí hacia Dios. Cuando usted con una persona dice, yo vivo el evangelio de acuerdo a mi parecer, ¿ha escuchado a alguien decir eso por casualidad de la vida? ¿Cierto? Sí. Yo creo en Dios a mi manera. Eso es subjetivo y por eso se daña el evangelio. Por eso se predican tan diferentes cosas en el evangelio, en las iglesias, en diferentes iglesias. Por eso hay cristianos aquí que no son capaces de decirle al pastor, pastor, no es cierto lo que usted dijo eso, porque la palabra de Dios dice esto, sino que muchos dicen, pastor, no estoy de acuerdo porque yo pienso de otra forma. Y yo lo que le invito a usted, mi amado hermano, es a que me diga, venga pastor, ¿qué dice allí? La palabra del Señor no dice eso. ¿Sabe? Yo puedo equivocarme. Y se requiere de una iglesia objetiva. Porque el sujeto de muchas iglesias es el pastor. Lo que dice el pastor está bien. Y si se equivocó el pastor, se equivocó toda la iglesia. Y ese no es el objeto de esta iglesia. Que si yo mañana me llegase a equivocar, usted con amor me diga, venga pastor, la palabra del Señor dice esto y aquello. Pero que si usted, escúcheme bien, pero que si usted no tiene argumento para decir, eso no dice la palabra del Señor, y a usted le parece otra forma, otra cosa, usted tenga la capacidad de decir, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Sí, hermano querido, tenemos esa obligación. Si no podemos rebatirlo y no hay una equivocación en el que nos expone la palabra o no hay una equivocación en lo que estamos leyendo, estamos obligados, no se me pierda, estamos obligados a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Lleve cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vaya conmigo. Jairo,
Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo, por favor. ¿Lo puede leer? Dice lo siguiente: todo lo que es. ¿Y a quién le está hablando? ¿A quién le habla el texto? Ayúdenme, prediquen conmigo, por favor. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿Lo tienen ahí conmigo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, está hablando a la iglesia, a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Diga, los hijos de Dios. Amén. Entonces, no le está hablando al mundo, no le está hablando a otros, no está hablándole a una secta, nos está hablando a nosotros. Y dice, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Es verdad? Cualquier pensamiento, cualquier cosa que usted mire allí en la palabra, si contraría con su pensamiento, sea usted mentiroso para que Dios sea veraz. Ahora sí lo entiende. Sea usted, diga conmigo, mis pensamientos se equivocan. Dios no. ¿De acuerdo? Mire, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, tenemos que meditar desde la verdad. Escuche bien, desde Dios hacia mí, desde la justicia hacia mí, desde la pureza hacia quién, hacia mí, desde lo amable hacia mí, de todo lo que es digno de aplausos hacia mí. No desde mí hacia allá. Lamentablemente, es más fácil vivir un evangelio desde la subjetividad que desde la objetividad. Pero ese es el evangelio que debemos vivir. Hoy tenemos serios problemas. Como pastor tengo serios problemas con muchas personas y creo que esto es del Señor y espero en el Señor que usted lo mire y lo entienda. Predicamos aquí desde el púlpito y decimos cosas como las siguientes. Miremos lo que dice la palabra. Pero antes de leerla, hermanos, las esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Levante su mano, por favor. Gracias, Dios las bendiga. Estén sujetas a su marido. ¿Sabe? Una vez una señora, ¿sabe qué me dijo? Y va a sonar feo, pero así lo dijo. Ay, pastor, sujeta la jeta. Yo no me le sujeto a ese hombre. Y esa persona trajo precisamente a una hermana allí, nueva a la iglesia. ¿Para qué trajo una hermana nueva a la iglesia? Para que conozca del Señor, para que sea salva, para que se haga hija de Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente dijimos, mujeres, es necesario que se sujeten a su marido. Ella misma dice, sujeta la jeta, pastor. Eso era de antes. ¿Qué tipo de mujer al lado está ministrando? ¿Quién está quedando mal, el pastor o el evangelio? ¿Cómo va a salir la hermanita de ella de la iglesia a creer en un Dios y un evangelio verdadero cuando ve a su hermana, que es el ejemplo a seguir, en desacuerdo con lo que dice la palabra del Señor? ¿Le parece a usted grave o algo simple?
Demasiado grave. ¿Sabe? Colosenses, quiero que vaya en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Colosenses 3, 18 al 21. ¿Ya lo tienen? Léanlo, por favor. ¿Cuántas mujeres se quieren casar? Levanten la mano las que se quieren casar. Démosle un aplauso al Señor a las que se quieren casar. Démosle un aplauso. Pero bien fuerte. ¿Sabe? Voy a decirlo de esta manera y no voy a hablar de matrimonios hoy. Pero ¿qué problema tan serio tenemos hoy como pastores y la iglesia, que hay personas que se les está dando el curso prematrimonial y cuando se dice casadas estad sujetas a quienes? A vuestros maridos como conviene en el Señor, inmediatamente por debajo están diciendo no, yo hasta donde yo tampoco. ¿Sabe qué está pasando inmediatamente? Está revelando su hogar con Dios. Es que esto no es un detalle simple. Y entonces no está llevando cautivo su pensamiento. Tal vez su papá fue un abusador, tal vez. Entonces si ve en él el mismo abusador, no se case con él. Pero si usted tomó la decisión de casarse, como esposa está obligada 100% a sujetarse a su marido. Y eso no es negociable. Las que levantaron la mano, allá está una que amo con todo el corazón. Y se va a casar con Miguel Ángel. Pero todavía tiene 20 días para que lo piense bien. ¿Me están entendiendo? Y le prometo que si le termina la sigo amando. Porque eso he aprendido a tener la diferencia entre un pastor y un suegro. ¿Me están entendiendo? Y dice, así es. Y si usted no le gusta estar sujeta a su marido, lleve ese gusto cautivo a la obediencia. ¿A quién? Cristo. Lleve ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lleve esa mala experiencia, ese mal ejemplo, cautivo a la obediencia a Cristo. Lleve ese desastroso hogar que tuvo tal vez antes de ser cristiana, cautivo a la obediencia a Cristo, y busque un hombre que vea la imagen de Cristo, pero sujétese en él. Porque así es que se vive el evangelio en el nombre de Jesús. El evangelio no tiene aplicaciones relativas o pensamientos relativos. El evangelio tiene verdades absolutas a través de la palabra del Señor. Y esto es importante, mi amado hermano, porque si usted es sacerdote, usted está llamado a alinearse 100% con el pensamiento de Dios y con la iglesia, para que el evangelio no sea vituperado, para que el evangelio no sea tenido como algo relativo. ¿Sabe? Me gusta mucho esa cara que están haciendo todos ustedes, porque sé que el Espíritu Santo está trayendo la oportunidad de examinar su vida con la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Sigue leyendo, por favor, y allí está Colosenses. Ojalá se aprendan esos textos. Sigue leyendo, versículo 2. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo único áspero que usted puede hacer con su esposa es que los callos de la mano le hagan fuerte así, los callos de su mano, porque usted está trabajando muy duro para ella. Pastor, pero si usted viera cómo jode esa mujer. Eso me dijeron a mí. No me diga, uy, pastor, qué vocabulario hay al frente. Usted escucha muchas cosas todos los días. ¿Sabe? Tenemos que ser, puede ser usted el hombre más gordo,
musculoso, pero con su esposa, la palabra del Señor dice, ámela y no sea. Y podemos hablar, no voy a hablar de esto. Versículo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Punto. ¿Cierto que no tiene matices? No condiciona, no dice por si acaso. Inclusive dice en el Señor, honre a su padre y a su madre. No si fue bueno o fue malo, hónrelo. ¿De acuerdo? Sigue leyendo. Padres, no desesperen a sus hijos para que no. Me encanta la palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta la palabra del Señor? Dele un aplauso al Señor por su palabra. Sabe que yo creo que de pronto usted pudo haber dicho sí, pero mi papá, ¿yo qué lo voy a honrar? Sí. Tengo un primo hermano que el papá fue lo peor del mundo. Y hablar con él y hablar del papá con tanto respeto. Y el hombre vino sus últimos días a morir a la casa de él. Para mí es admirable. Y sé que Dios tiene bendición para él. Y esto es lo que debemos hacer. Bendecir, vivir conforme a la palabra. Amén. Hoy tenemos como pastor, y quiero decirlo de corazón, a veces inconvenientes con la forma en que los hermanos ahora están tratando las mascotas. Ya no quieren hijos, quieren, escuche esto, mi hijo perruno. ¿Para qué hijo si tengo un gato? Tengo un perro. ¿Sabe? Alguien me dijo, pastor, ¿y en dónde habla en la palabra del Señor que no podemos consentir y que no puedo dormir con el perro? ¿Y dónde habla en la palabra del Señor que yo no puedo tener mi mascota y quererla como un hijo y celebrarle el cumpleaños? ¿Y saben dónde dice eso? En Génesis capítulo 1, versículo 28. Vaya allí para dejar una lección. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 1, 28? Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, tengan muchos hijos. ¿Sí? Y sigue. Y señoren, diga conmigo, hacerme señor. Dios me hizo señor, ¿de quién? De los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo, Dios me hizo señor sobre todos los animales. ¿Y sabe qué estoy viendo? Que hoy los animales son señores de la casa. ¿No han visto eso? Señores de la casa. Es increíble. Es increíble. Mi esposa antes de ayer, antier, pegó un grito así. ¡Ay, no! ¿Y yo qué pasó? Íbamos en el carro, estábamos en Bogotá girando una esquina. ¿Y yo qué pasó? Ay, ese tipo estaba con un pedacito de pañito cogiéndole así la cola y ese perro botándole un tremendo. No. Vemos los señores en sus tremendas casas, carros y detrás de noche con un perro ahí esperando que defequen para recogerle el estiércol. ¿Quién es señor?
mandando a sus hijos, vayan a ver, saque el perro. No odio los animales. La palabra del Señor dice que el justo tiene cuidado de sus bestias, pero siguen siendo bestias. Póngale usted a un perro un pedazo de gallina, así sea el suyo, póngale un pedazo de gallina y póngale cruda y un pedazo de mortecino crudo. ¿Cuál se come? Báñelo en el mejor spa del mundo. Páguele la plata que no es capaz de dársela a los pobres o ayudarle a un niño necesitado, pero páguele el spa, llévelo al colegio, hágale lo que sea, edúquelo, pero déjelo salir a la calle y le llega a la casa vuelto nada, revolcado en estiércol, revolcado en mortecina, porque esa es su naturaleza. Mi hermano, en todo esto debemos, parece una locura. Claro, nosotros, el Señor no nos mandó a andar en unidad y a hablar sobre de qué color debe vestir usted o pintar la casa, ¿sí? Eso no se trata de esto, o esto no se trata de eso. Se trata de qué dice la palabra del Señor frente a las cosas. Esta semana estuvimos, el lunes festivo fuimos a Fontanar y nunca vi tanto orín de perro en toda parte, en un centro comercial. Y entramos a una parte de Falabella y un perro se orinó en la ropa ahí, levantó. Y así está la decadencia moral, la decadencia social, cambiado lo importante por cosas sin importancia. Hoy se ve con más amor a un perro y las cosas animales que el aborto. Hoy se ve con más gravedad la plata que el matrimonio y la moral de la sociedad. Y nosotros como cristianos, mis amados hermanos, no podemos irnos por lo que dice la sociedad, sino qué dice el Señor. El domingo pasado en el ayuno hablaba con unos hermanos y les decía: Dios no nos mandó a cuidar la naturaleza, los árboles y las cosas y esperar que las cosas no den agua, ¿sabe? O den agua por encima de lo familiar, por encima de lo social, por encima de la vida, por encima de la ética, la moral, por encima de la fe. Dios no nos mandó a cuidar esas cosas por encima de lo que debemos cuidar. Analícenlo en el nombre del Señor. ¿Sabe qué va a pasar con esta tierra? La palabra del Señor dice que Él destruirá esta tierra y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. No se preocupe, que el Señor siempre va a proveer agua. Pero el Señor nos mandó a cuidar de la niñez, a cuidar de los no nacidos, a cuidar del matrimonio, del hogar. ¿Saben? Nunca dijo el Señor: el que desperdicie mucha agua, ejecútelo. ¿Cierto? Claro, el buen cristiano cuida el agua. Pero sí dijo el Señor: ay del que se meta con uno de los pequeños, mejor le es que se ate una soga al cuello y se tire. Mi hermano querido, Pablo enseña, y voy a terminar leyendo esta parte. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Préstele mucha atención. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Oiga, ande como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre. Soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros. ¿Sabe por qué recomienda esto? Porque vamos a tener muchas diferencias y vamos a tener que enfrentar esas diferencias, pero vamos a tener que llegar a un consenso y alinearnos conforme a la palabra del Señor. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Escúcheme de corazón, lo digo con amor.
Mire lo que sigue. Por eso lo dice con paciencia. Y dice solícitos, o sea, diligentes, dispuestos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, la unidad. Lo que nos dice el Espíritu Santo en el vínculo perfecto de la paz. Por eso vamos a tener que rebatir ardientemente por la verdad. Pero debemos pelear por la verdad, o sea, discutir por la verdad, mirarla, estudiarla, observarla, profundizarla, pero debemos estar siempre en unidad. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de lo que usted profesa, de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Note que todo tiene que ser uno. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor no quiere que estemos divididos. El Señor advierte que estemos unidos, que debemos soportarnos y estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos? Para esto, lea el versículo 11, pase allá al 11. Dice, para esto Jesús mismo estableció a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Está conmigo? Voy a decirle algo. Si usted cree que lo que dice su pastor no es verdad, no se congregue en este lugar, porque se haría un daño impresionante. Que lo que estudia la palabra es relativo, no lo haga, no viva ese evangelio. Y si usted encuentra algo que no es verdad, acérquese y vivamos la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Y velemos por la verdad y profundicemos en la verdad en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, lea con atención, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que nos perfeccionemos. Y el perfeccionamiento duele. El carro del pastor Saúl le tuvieron que sacar unas abolladuras a punta de martillo para que quedara bien. A mí me la sacaron y me dolió mucho. Y hay cosas que siguen siendo para mí duras. Pero oro al Señor que cada día sea su gloria fluyendo sobre mí. Amén. La unidad en la manera de vivir. Necesitamos vivir un mismo espíritu y caminar como verdaderos sacerdotes de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y termino. Esta charla, y espero en el Señor, haya sido de bendición para su vida. Dice, os ruego pues, hermanos, oiga, mire el corazón de Pablo o de Dios a través de Pablo. Lo puede leer con todo el corazón y con todo el entendimiento. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Sabe por qué el Señor quiere esto?
porque es la única manera de que el Evangelio sea veraz, sea creído, sea edificado en el corazón de nuestras familias, en nuestros amigos, en Tabio, en nuestra sociedad. Si hay algo, hermanos, que no procede de Dios, o hay algo con lo que usted no concuerda, pero está seguro que no lo puede debatir, someta ese pensamiento y ese argumento a la obediencia a Cristo. No le hace bien al reino de Dios que haya divisiones de conceptos, que pongamos por delante nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias y menos nuestros propios deseos. No nos enfrentemos contra Dios. No enlodemos el Evangelio del Señor. Sirvamos al Señor conforme a su voluntad. Hermano querido, cierre allí sus ojitos y ore al Señor.